El resumen que vamos a hacer ahora tiene que ver con la inteligencia emocional. Nos basamos, ese resumen, en el libro cuyo título original es Emotional Intelligence. El autor, Daniel Goleman. La editorial, Ediciones B. Javier Vergara, editor. El ISBN, el 968-497-2059. Vamos a empezar con la visión general. El autor es un psicólogo norteamericano y recoge el pensamiento de numerosos científicos del comportamiento humano, que cuestionan el valor de la inteligencia racional como ejemplo de éxito en las tareas concretas de la vida, los diversos ámbitos de la familia, los negocios, la toma de decisiones, el desempeño profesional. El libro tiene 3 partes diferenciadas. La primera engloba el cerebro emocional, la siguiente la inteligencia emocional, la tercera aprender a ser y aprender a aprender. Tenemos un cerebro emocional. ¿Para qué son las emociones? Una emoción, según el diccionario de Oxford, es cualquier agitación y trastorno de la mente, el sentimiento, la pasión, cualquier estado mental vehemente o excitado. Emociones básicas, por ejemplo, son la ira, que se refleja en la furia, el resentimiento, la cólera, la violencia, el odio. La tristeza es otra emoción. Se basa en la congoja, el pesar, la pena, ese sentimiento de soledad, el abatimiento. El temor se refleja en la ansiedad, en la aprensión, en la preocupación, en la inquietud, en el pavor, en el miedo. El placer es la felicidad, la alegría, el alivio, la dicha, la euforia. El amor, la aceptación, la simpatía, la confianza, la amabilidad, el ágape, que sería el amor espiritual. La sorpresa sería la conmoción, el asombro, el desconcierto. El disgusto sería el desdén, el desprecio, el menosprecio, el aborrecimiento. Y la vergüenza sería la culpabilidad, la molestia, el disgusto, el remordimiento, la humillación. Hay 2 mentes. Una que piensa, que es racional, es reflexiva y capaz de analizar. Y hay otra que siente, es emocional, es impulsiva y a veces ilógica. La naturaleza de la inteligencia emocional se basa en lo siguiente. Cuando lo inteligente decimos que es tonto, como escribió Howard Gardner, hablaba de lo que llaman las inteligencias múltiples. No tenemos solo una inteligencia, sino varias inteligencias. Él habló, en este caso, de 7 inteligencias principales. Una de ellas era la verbal, que se refiere a la palabra, a la persona que tiene facilidad de palabra. Otra, la lógico-matemática, se refiere a la persona que tiene, digamos, facilidades para entender las matemáticas. Otra, la espacial, que tiene
esa habilidad para determinar dentro del espacio, por ejemplo, un arquitecto, un diseñador de tablas gráficas o de, digamos, las placas base de los ordenadores. Otra es la inteligencia cinestésica, por ejemplo, un bailarín. Cinestésica tiene que ver con la dinámica del movimiento. Otra inteligencia es la musical, las personas que tienen tanta facilidad para comprender y vivir la música. Otra inteligencia muy importante es la interpersonal. ¿Cómo nos relacionamos con las personas? Si sabemos relacionarnos con ellas. La otra inteligencia muy importante es la intrapersonal. ¿Cómo nos relacionamos con nosotros mismos? Muchas personas que poseen un coeficiente de inteligencia de 160 trabajan para personas cuyo coeficiente de inteligencia es de 100. Si el primero tiene escasa inteligencia intrapersonal y la del último es elevada. Ninguna inteligencia es más importante que la interpersonal. Si uno no la tiene, elegirá inadecuadamente con quién casarse, qué trabajo aceptar, tomará decisiones equivocadas, normalmente. El coeficiente de inteligencia suele tener dos partes, que realmente es en la que se basan, normalmente cuando hacen esos test, por eso cada vez le dan menos importancia. Es, digamos, el coeficiente de inteligencia verbal, que tiene que ver con el lenguaje, y el de la lógico-matemática. Normalmente un niño que no, en el colegio, que no domine el tema del lenguaje y la matemática, ya lo consideran como un niño torpe, como si no hubiera otras inteligencias. Ser inteligente no alcanza. La inteligencia representa solamente el 20% de los factores que determinan el éxito. El 80% restante depende de otros factores, entre los cuales está la llamada inteligencia emocional. Así que inteligencia emocional es la capacidad para conocer y controlar las emociones propias y ajenas, con el fin de obtener determinados fines. Es una capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás. No es ahogar las emociones, es dirigirlas y equilibrarlas. El coeficiente intelectual determina lo que sabe un ejecutivo, por ejemplo. Permite entrar en una organización. Sin embargo, la inteligencia emocional va a determinar lo que va a hacer. Permite crecer en esa organización y convertirse en un líder. Cualidades. Conciencia de uno mismo. Conocimiento de las propias emociones, que es capacidad de reconocer los propios sentimientos, emociones o estados de ánimo. La importancia de conocer nuestras emociones, porque a partir de allí podemos controlarlas, pudiendo modificar los estados de ánimo desfavorables. Equilibrio anímico, que sería controlar las emociones. Es una capacidad de control del mal humor para evitar sus efectos perjudiciales, entendidos estos en términos de conductas indeseables. Recursos para controlar la ira, ansiedad o depresión sería la reconsideración, el aislamiento y la distracción. Dentro de la reconsideración habría que interpretar la situación de una manera más positiva.
En cuanto al aislamiento, alejarse de la situación y estar unos momentos a solas con el fin de obtener serenidad. En cuanto a la distracción, hacer otra cosa. Salir a dar un paseo a pie. Usar las técnicas de relajación, como la respiración profunda o la meditación. El problema que debe resolverse es una emoción íntima, intensa. Aptitud maestra para la motivación sería la automotivación, que sería la capacidad para autoinducirse emociones y estados de ánimo positivos. La confianza, el entusiasmo, el optimismo. La predisposición al optimismo o al pesimismo puede ser innata. La práctica puede revertir esta situación si la persona es capaz de detectar el pensamiento derrotista y reconsiderar el problema desde un ángulo menos sombrío. Debe resolverse el problema de un sentimiento de pesimismo y autodesconfianza. Control de los impulsos es el control de las reacciones. Es una capacidad de aplazar la satisfacción de un deseo en busca de un objetivo. La empatía es como sentir dentro. Es como ponerse en el lugar del otro. Se refiere a la sociabilidad, reconocer emociones ajenas. Cuanto más hábiles seamos para interpretar las señales emocionales de los demás, muchas veces sutiles, casi imperceptibles, mejor controlaremos las que nosotros mismos transmitimos. Un profesional puede tener grandes conocimientos sobre su materia y un alto coeficiente intelectual, pero si no sabe relacionarse con los demás, tener amigos o relacionarse consigo mismo, sus posibilidades de éxito se verán muy reducidas. La inteligencia emocional aplicada. Hay ejemplos de estudios realizados por Coleman. Por ejemplo, se refiere a Francisco Varela sobre el sistema inmunológico como cerebro del cuerpo, capaz de aprender. Robert Adler, influencia de los mensajeros químicos entre cerebro y sistema inmunológico. Stephen V. Meyer menciona que los mensajeros químicos entre el cerebro y los nódulos linfáticos y del bazo, donde se asienta el sistema inmunológico, afectan a las regiones nerviosas de las emociones. Hay 7 ingredientes clave de cómo aprender a tener éxito, digamos, académico. La primera, la confianza, sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la sensación y el mundo. La curiosidad, sensación de que descubrir cosas es algo positivo y conduce al placer. La intencionalidad, el deseo y la capacidad de producir un impacto y de actuar al respecto con persistencia. Está relacionado con una sensación de competencia de ser eficaz. El autocontrol, una capacidad de modular y dominar las propias acciones de maneras apropiadas a la edad. Una sensación de control interno. La relación, capacidad de comprometerse con otros. Está basada en la sensación de ser comprendido y de comprender a los demás. Capacidad de comunicación. Es el deseo y capacidad de intercambiar verbalmente ideas, sentimientos y conceptos con los demás. Está relacionado con una sensación de confianza en los demás y de placer en comprometerse con los demás. Cooperatividad.
Capacidad de equilibrar las propias necesidades con las de los demás en una actividad grupal. Alfabetismo emocional. Los educadores, preocupados por los bajos rendimientos escolares en matemáticas y lectura, reconocen la existencia de una deficiencia llamada analfabetismo emocional. Esta deficiencia no está contemplada en los programas escolares corrientes. Según una investigación realizada hacia finales de los 80, los jóvenes reflejan un desempeño más pobre en aislamiento o problemas sociales, ansiedad y depresión, problemas de la atención o del pensamiento, delincuencia y agresividad. Estos son, digamos, los puntos importantes de este libro con respecto al tema de la inteligencia emocional. Muchas gracias.